hablando, pues, ¿no? Igual que todos los demás sistemas que hemos mencionado, empieza a formarse más o menos para, o sea, todo su desarrollo empieza la cuarta semana de su desarrollo. Es uno de los sistemas, se puede decir, más extensos, más grandes que tenemos en el organismo, ¿ya? Y va a estar formado básicamente por una, se podría decir, por un tubo, ¿no? Que va a tener anexos, sí, va a tener anexos, que van a ser las glándulas anexas, entre ellas tenemos el hígado y el páncreas, ¿ya? Pero básicamente es un órgano tubular que va desde la boca hasta el ano, ¿no? Ya, este sistema va a estar organizado de forma descendente. Vamos a tener la boca, la faringe, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, las glándulas anexas, como les dije, y va a constar de 4 capas. Ya es importante saber esto. Ustedes lo van a revisar a mayor profundidad cuando lleven histología, cuando lleven anatomía, ¿no? Entonces va a tener 4 capas que van a ser la mucosa o la parte más interna que va a provenir del endodermo. Vamos a tener la submucosa, la capa muscular y el peritoneo, que estas provienen del mesodermo esplático, ¿ya? Recuerden que cuando se forma el celoma intraembrionario, vamos a tener el mesodermo somático y el mesodermo esplático, ¿no? Entonces el esplático es el que va pegado con el endodermo, y por eso es que va a originar las otras 3 capas de este tubo. Pues va a empezar a formarse, como les dije, más o menos para la 4ª semana, y toda su formación va a terminar para la 10ª semana. Eso es lo que les mencionaba, ¿se acuerdan de esto de la gastrosquisis, no? ¿Por qué se producía la gastrosquisis? Por un defecto del cierre de la pared anterior, pero ¿qué era lo que pasaba? Que el intestino ya no cabía dentro o el desarrollo del intestino delgado, como era tan largo, ya no cabía dentro del abdomen. Por eso es que esto tenía una rotación, ¿no? Iba a ser una rotación donde todo el intestino iba a salir fuera de la cavidad abdominal, se iba a terminar de desarrollar fuera de la cavidad abdominal, y luego nuevamente rotaba y iba a ingresar todo el intestino al abdomen. ¿Ya? Entonces, ese proceso, o durante esta edad, antes de las 10 semanas, se llama la hernia fisiológica. Entonces, esta hernia fisiológica para las 10 semanas ya tiene que estar totalmente solucionada, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que ya a partir de las 10, de las 11 semanas, yo encuentro intestinos afuera en la ecografía genética que se le va a hacer, pues este bebé ya no va a solucionar su problema, ya, sino que va a continuar todo el embarazo con este problema de la gastrosquisis, y pues esto ya va a tener va a necesitar un manejo especial en el momento del parto, ¿ya? Entonces, ¿de dónde proviene todo este sistema digestivo? Pues proviene del intestino primitivo, ¿no? Este intestino primitivo se va a empezar a formar como que en la 4ª semana, y va a ser consecuencia del plegamiento o la tubulación que va a sufrir este embrión. Ya, o sea, estoy hablando del plegamiento craneocaudal como del plegamiento lateral. O sea, de ambos va a ser producto de ambos plegamientos, ya, de los dos. Producto de este plegamiento va a ser que parte del saco vitelino vaya a formar parte también de este intestino primitivo. Ya, hay que tener en cuenta que va a comenzar a nivel cefálico, a nivel de la membrana bucofaringea, y va a terminar en la región más caudal a nivel de la membrana cloacal. Cuando se está dando este plegamiento en la 4ª semana, el plegamiento craneocaudal, el saco vitelino va a formar parte de este intestino primitivo. Por lo tanto, su revestimiento interno, que va a ser el endodermo, va a ser el que va a dar origen a la capa más interna de este tubo digestivo, que va a ser la mucosa. ¿Ya? Entonces, vamos a tener esta estructura que va a ser un embrión más o menos de 4 semanas, que está empezando su plegamiento. Entonces, parte de este saco vitelino, el techo de este saco vitelino, va a formar lo que es el intestino primitivo.
Ese intestino primitivo lo vamos a dividir en tres regiones. Lo vamos a dividir en el intestino primitivo anterior, ¿ya? En el intestino primitivo medio y en el intestino primitivo posterior. Del intestino primitivo anterior vamos a tener, pues, que va a dar origen a lo que es la faringe, vamos a tener esto que va a dar origen a lo que es el esófago. Del intestino primitivo medio vamos a tener estómago, intestino delgado, primera porción del duodeno, y del intestino primitivo posterior vamos a tener segunda porción del duodeno, perdón, me estoy confundiendo. Del intestino primitivo anterior vamos a tener hasta la primera porción del duodeno, o sea, esófago, estómago, primera porción del duodeno. Del intestino primitivo medio vamos a tener segunda porción del duodeno, intestino delgado, colon ascendente y la mitad del colon transverso. Y del intestino primitivo posterior vamos a tener la mitad izquierda del colon transverso, colon descendente, sigmoides y recto. ¿Ya? Entonces, estas estructuras van a ser las que van a dar origen a todo este sistema digestivo. Entonces, como ya sabemos, acá tenemos este embrión de 4 semanas. Para las 4 semanas empieza a formarse el divertículo laringotraqueal. ¿Se acuerdan que de dónde se formaba? Debajo de la eminencia hipofaríngea. Entonces, ahí empieza a formarse este divertículo laringotraqueal, el cual va a dar origen o va a dividir a el cual va a dar o se va a formar acá el tabique laringotraqueal, dando origen o separando así ya estos dos sistemas, ¿no? El sistema digestivo que les decía que se queda en la región posterior y el sistema respiratorio que se va a encontrar más en una región anterior. El otro día hablábamos, o el día que hicimos la práctica, hablábamos sobre las fístulas laringotraqueales y sobre la atresia esofágica, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las malformaciones de este tubo digestivo a nivel del esófago? ¿Por qué el esófago? Porque vamos a empezar con el intestino primitivo anterior. Ya, entonces, una de las principales malformaciones de este sistema digestivo, les decía que era la atresia esofágica. ¿Y en qué consiste una atresia? O cómo lo definimos a la atresia. Les decía que la atresia va a ser una obstrucción total de la luz de este tubo digestivo. ¿Cómo les dije que se desarrollaba el tubo digestivo? O sea, se va a formar este tubo digestivo, se forman estas regiones tubulares y les decía, ¿no? Que toda la región o toda la parte interna de este tubo va a empezar las células a proliferar, llegando en un momento a obstruir totalmente la luz. Luego que se obstruye totalmente la luz, empieza un proceso de recanalización, ¿se acuerdan? Y ese proceso de recanalización, ¿cuándo terminaba? Más o menos para finales de la 10ª semana, ¿no? Para finales de la 10ª semana ya todo el tubo digestivo estaba recanalizado. Ya, entonces, en este proceso de recanalización es que se pueden formar estas alteraciones del esófago. Y acá estoy hablando de la atresia esofágica, pero justamente había un caso clínico que era de una fístula, ¿verdad? Fístula laringotraqueal, porque decía cómo explicar por qué encuentro aire en el estómago de un bebé que se le ha hecho una radiografía y se le diagnostica atresia de esófago. ¿Por qué? Justamente les decía porque muchas veces esta atresia esofágica viene acompañado de una fístula laringotraqueal. Ya, esta atresia esofágica con fístula del cabo distal, les decía que era la más frecuente en presentación, ¿verdad? Era la más frecuente en presentación, pero que también se podría presentar una atresia esofágica sin fístula o una fístula sin atresia, ¿no? Porque acá no hay ninguna solución de continuidad, no hay ninguna obstrucción, pero sin embargo encuentro una fístula. También podemos tener una atresia esofágica con fístula del cabo proximal o una atresia esofágica con fístula de ambos cabos, o sea, del cabo proximal y del cabo distal. Ya, pero la más frecuente era esto de acá, la atresia esofágica con fístula distal. ¿Y cómo es que se produce
el diagnóstico de esta fístula, perdón, de esta atresia. ¿Por qué? Porque se le da de tomar al bebé o se le da de beber al bebé una sustancia con contraste, ¿ya? Y luego se le realiza radiografías. Entonces, en esa sustancia con contraste, como va a haber una atresia, quiere decir obstrucción total de la luz a nivel del esófago, ya, como va a haber atresia esofágica, entonces me va a dar esta imagen de acá, como una bolsa ciega a nivel del esófago. ¿Ya? Así es como se diagnostica. Acá, por ejemplo, podemos ver esto, que esta es una atresia esofágica. Miren, el extremo proximal está bien dilatado. Acá hay una obstrucción total de la luz. El tubo se formó, sí se formó, pero no se recanalizó. Entonces, por eso es que acá, al disecar este tubo digestivo, vemos que el extremo distal del esófago está como colapsado, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Se dan cuenta? Sí, ¿no? Ya. Entonces les decía, ¿cuál era la diferencia? Que la atresia es una obstrucción total de la luz y la estenosis es un estrechamiento intrínseco del esófago. O sea, ¿qué quiere decir? Que de la parte interna del tubo, en el momento de la recanalización probablemente solamente recanalizó una mínima parte que produce un estrechamiento. Ya, o sea, si el pase, al hacer por ejemplo esta radiografía, vamos a ver que sí pasa, pero no con la misma intensidad, sino acá de repente podemos ver así ya como un hilito, ¿no? Algo más delgado, o un estrechamiento a nivel de esta región. ¿Ya? Entonces, la atresia esofágica en un 85%, como les dije, se asocia con fístula. La más frecuente es la fístula del cabo distal. Vamos a tener que su frecuencia es de 1 en 3.000 a 4.500 recién nacidos niños. Alrededor del 30% de estos bebés van a ser prematuros. ¿Por qué van a ser prematuros? Por lógica. ¿Qué va a pasar cuando tiene una atresia esofágica? No se va a alimentar del líquido amniótico. ¿Qué pasa con el líquido amniótico? No se consume. No se deglute, ¿no? No va a deglutir el líquido amniótico, pero sí va a orinar. Entonces, este líquido amniótico va a empezar a aumentar en la barriga de la mamá, causando polidramias. Entonces, como la barriga de la mamá va a estar muy distendida por el exceso de líquido amniótico, ¿qué va a pasar? Empezar las contracciones. Y al empezar las contracciones pueden resultar en un parto prematuro. ¿Ya? Entonces, esa es la causa por la cual la atresia esofágica puede producir parto prematuro. No es, o sea, como que la atresia esofágica en sí, o la causa principal, la atresia esofágica, sino es un efecto secundario de esta atresia esofágica. ¿Cuál va a ser? El polidramio. ¿Sí? Okay. Entonces, su origen se puede ver por una desviación posterior del tabique traqueosofágico o por una falta de recanalización de este esófago. Se va a manifestar en la etapa prenatal como polidramio, ya les dije. ¿Y cómo era que les decía que se presentaba en el bebé? ¿Cómo era el tipo de vómitos en una atresia esofágica? Les dije. Como cuando mi bebé no quiere comer. ¿Cuáles eran las características? ¿Cómo era? Por regurgitación. Ya ven, ni siquiera se acuerdan. Por regurgitación. Ya, o sea, ¿qué quiere decir? Que como que el bebé es como un vaso de agua, ¿no? Le va llenando de agua, le va llenando, y va a llegar un momento que va a empezar a derramarse. Eso es como una regurgitación. ¿Ya? Entonces los vómitos van a ser por regurgitación. Y en la estenosis esofágica congénita, pues ya les dije, va a ser como un estrechamiento. Generalmente va a afectar la deglución principalmente de alimentos sólidos. Por eso es que muchas mamás ni siquiera se van a dar cuenta hasta que el bebé empieza a consumir sólidos, que va a ser más o menos para los 6 meses, ¿no? Porque con el líquido no va a haber problema. El líquido, o sea, como que se va a demorar el bebé, pero lo va a tomar. Generalmente se va a presentar en el tercio más distal del esófago, ya casi para el ingreso o la unión con el estómago.
Y eso pues puede aparecer de una forma aislada y en algunos casos esto se puede asociar con una atresia del esófago con osteoartritis, ¿no? Pero generalmente va a estar esto solo. Entonces, esa va a ser en cuanto a la formación del esófago y las malformaciones que pueden haber. Como ven, o sea, ni siquiera lo hemos mencionado mucho cómo es la formación. ¿Por qué? Porque todos los tubos digestivos o todo el sistema digestivo se forma de la misma manera. O sea, del intestino primitivo solamente va a ser una región que va a tomar nombre de esófago. Lo principal, ¿cuál es? Que a partir de este se va a formar, o que en este va a tener importancia el tabique laringotraqueal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque separa la vía respiratoria de la vía digestiva y alguna alteración en este tabique laringotraqueal, como que no se forma esto, puede generar alteraciones a nivel de esófago. Entonces, ¿cómo es que se produce la formación del estómago? Igual, ¿no? También va a empezar su desarrollo en la cuarta semana de desarrollo. Se va a originar a partir del intestino primitivo anterior, igual que el estómago. Y esto va a tener también la capa más interna, la capa de la mucosa, igual va a provenir del endodermo, y el mesénquima escárnico va a dar origen a las siguientes capas, ¿no? ¿Cuáles van a ser? La submucosa, la muscular y la serosa. ¿Ya? Entonces, más o menos para la quinta semana de desarrollo, el corazón va a tener una forma asimétrica. O sea, acá en la figura A, miren, tenemos un corazón más o menos en la cuarta semana. Un estómago, un estómago. Perdón, ya un estómago más o menos en la cuarta semana de desarrollo. Va a ser un tubo digestivo o una dilatación que se va a originar en el tubo digestivo, que va a ser fusiforme. Más allá, o para la quinta semana, vamos a ver que esta dilatación que se va a formar acá en el tubo digestivo va a empezar a crecer, pero de una forma asimétrica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir asimétrica? Que esta dilatación no va a empezar a crecer en ambos lados de la misma forma. O sea, para un lado va a empezar a crecer un poco más, o su crecimiento de esta dilatación va a ser mucho más rápida que para el otro lado. ¿De qué lado estoy hablando que va a ser más rápida? El posterior. ¿Del lado? Izquierdo. El lado izquierdo va a empezar a crecer de una forma más rápida que el lado derecho. Hay que tener en cuenta también que no es que el lado derecho no empiece a proliferar o no empiece a crecer. También empiezan a proliferar esta dilatación, pero es mucho más lenta, ¿ya? O es en una muchísima menor proporción. Por eso es que toma esta forma ya para la quinta semana. Ahora, como del lado izquierdo empieza a crecer tanto, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, va a empezar a crecer tanto que va a pesar, se puede decir, un poco más esta región, ¿no? Entonces, por eso es que se genera la rotación de 90 grados. ¿Y de qué estamos hablando de la rotación de 90 grados? Porque es como una polea que tengo así, ¿no? Empieza a crecer más. Entonces, por el peso, esta parte de acá que va a empezar a crecer más por el peso, es como que va a tomar esta forma, ¿verdad? Va a tomar esta forma. Entonces,